¿Cuántos trabajadores cumplirán con los requisitos del régimen de pensiones de las Afores? En 1997 se implementó la reforma estructural al sistema de pensiones de trabajadores del sector privado, creando cuentas individuales administradas por las Afores. Se adoptó un modelo de afiliación automática que consiste en que todo trabajador que es afiliado al IMSS se le abre de manera automática una cuenta en una Afore. La manera en que funciona el esquema es que en una primera etapa todos los trabajadores entran como asignados. Posteriormente, se da un proceso de identificación del cliente y una mayoría pasa a ser registrado. En este video, mostramos algunos datos que nos permiten estimar qué tantos trabajadores cumplirán el requisito de cotizar al menos 1.250 semanas del nuevo régimen de jubilación, considerando los dos tipos de trabajadores que hay en el sistema. El 33% de los trabajadores son asignados, es decir, que no completaron el proceso de registro y no seleccionaron Afore, y el 67% son registrados, es decir, sí escogieron Afore. El 45% de los trabajadores registrados son mujeres. De 40,000 trabajadores de la muestra, únicamente 172 han hecho aportaciones para ahorro voluntario, mostrando que el SAR no ha sido efectivo para incentivar el ahorro voluntario. El 93% de los recursos corresponde a los trabajadores registrados. Resalta el hecho de que el ahorro para el retiro acumulado de los trabajadores que no seleccionan Afore es pequeño, representando únicamente el 7% del total de los recursos administrados. La densidad de cotización es el tiempo que el trabajador, durante su vida laboral, cotiza al sistema de pensiones. El promedio de densidad de cotización de la muestra es de 42%. Cuando se separa a trabajadores registrados y asignados, hay un diferencial. En la gráfica se muestra que la densidad de cotización promedio de los registrados es de 55%, que contrasta con el promedio para los asignados de apenas el 15%. La mitad de los asignados tiene una densidad por debajo del 6.4%. Los asignados tienen en promedio un número de entradas menor a 2, y la mitad de ellos entra una sola vez al sistema. Además de entrar una sola vez, la mitad de los asignados cotiza solo 2 bimestres o menos. Y perciben menores salarios que los registrados. En la gráfica se presenta que el 55% de los trabajadores registrados podría tener derecho a la pensión mínima garantizada porque tiene una densidad de cotización de por lo menos 60%. Por su parte, únicamente el 9% de los trabajadores asignados cumpliría con la densidad necesaria. El principal resultado es que la gran mayoría de los trabajadores tiene trayectorias laborales poco estables, y su densidad de cotización no es la suficiente como para ser elegibles para la pensión mínima garantizada. Los trabajadores entran y salen de empleos formales continuamente y no cotizan en el SAR el tiempo suficiente. Es decir, del total de trabajadores en el SAR, únicamente 40% tendrá derecho a la pensión mínima garantizada. El 60% restante recibirá en una sola exhibición el monto ahorrado durante su vida laboral. Como conclusión, tenemos que el mercado laboral y el hábito de ahorro en México no ha tenido cambios estructurales por la reforma al sistema de pensiones de 1997. Para mayor detalle, te invitamos a leer el documento Análisis de las reglas de jubilación del SAR, quienes cumplirán los requisitos, que se encuentra en nuestra página www.fundef.org.mx.